Bueno, muy bien, pues seguimos con este salmo tan hermoso que nos lleva a ver y a poner nuestros ojos en un rey magnífico. Yo creo que así como nos gusta escuchar la parte bonita del reinado de Salomón, cómo Salomón iba siendo prosperado, la sabiduría que le daba a Dios y cómo Dios también lo prosperó. Así nos gusta también escuchar del reinado, sobre todas las cosas, nos gusta escuchar del reinado de este rey. Solamente que hay una pequeña gran diferencia, no va a haber parte triste en este reinado. Habíamos visto ya ciertas características de este salmo que se pueden aplicar a Salomón, ya que habíamos visto que este salmo probablemente fue escrito por Salomón, o probablemente fue, tanto inspirado como escrito por Salomón, o probablemente fue dictado por David. Algunos comentaristas piensan eso, fue dictado por David como una oración que fue puesta después y editada, por así decirlo, póstumamente, ¿no? Y de hecho al final vamos a ver que ahí acaban las oraciones de David. Y bien, pues habíamos visto ciertas características, ciertas partes de este salmo. Y a partir del versículo 8 vimos estas características que era su reinado universal. Ajá. En esta parte vamos a ver acerca de su reinado benéfico o su reinado bondadoso. Posteriormente vamos a ver acerca de su reinado perpetuo. Si tú ves estas tres características, pues no se le pueden aplicar a Salomón, sino solamente, como decíamos en el estudio, al Salomón eterno, al príncipe de paz eterno. Y bien, pues, habíamos, la vez pasada, el domingo pasado, se vio acerca de este reinado universal. Como Salomón, su reinado fue muy extenso, ¿no? Habíamos comentado que fue desde el mar Mediterráneo hasta el Éufrates, una gran extensión, y vemos que su influencia fue tan lejos como hasta África, una parte sur de África, ¿no? Bueno, no sin llegar a África del Sur desde luego, pero lo que se piensa que fue el reino de Sabá, que el mismo Jesús habla de ese reino como el reino del sur, o habla de la reina como la reina del sur. Y actualmente son los etíopes. Sí, exactamente. Y Jesús decía, desde los confines de la tierra, desde los límites de la tierra. Y bien, pues aquí podemos ver, nos impactó a todos, y sabes, algo que me llamó mucho la atención es que este no va a ser un reinado fundamentado en el temor, en la obligación, en donde los súbditos de una manera fingida honran a ese rey, pero pues lo honran porque saben que si no lo hacen les va a ir mal, sino aquí va a ser un reinado de corazón. Los reyes, inclusive dice, los reyes de Tarsis. Tarsis era el límite conocido de ese lugar, ¿no? En ese tiempo. Aún hasta ellos les van a presentar voluntariamente dones. Todos los habitantes, tanto gobierno como gobernados, van a saber que lo que tienen es de Dios. Y podemos hacer la comparación en los tiempos de hoy como, pues empezando por los gobernantes, se niega que lo que tenemos es de Dios. Y por eso se hacen tantas leyes tan absurdas y ¿por qué? Porque pues estamos en un momento en donde estamos en una oscuridad muy grande. Pero bueno, estamos viendo este tiempo en donde todo va a salir a la luz y va a reinar nuestro Mesías, ¿no? La segunda parte, vamos a ver del versículo 12 al 14. Si quieres leerlo, por favor, Carlos, sí, del 12 al 14, y vamos a ir viendo versículo por versículo. Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres.
De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Uh-huh. Bueno, pues el versículo 12, aquí habla, habíamos visto entonces el dominio entre los hombres, no solamente el dominio extenso, y lo habíamos visto no solamente delante en territorio, sino también en habitantes, tanto gobernantes como gobernados, serán sus súbditos y lo harán de corazón. Ahora vamos a ver lo bondadoso, lo misericordioso que es Dios que va a ser Dios con sus gobernados. Pero no con cualquiera. Aquí habla especialmente de ese tipo de personas a las cuales nuestro Salvador se agrada de ellas. El pobre, el menesteroso, que en otras versiones se dice del necesitado, el afligido, el oprimido. Definitivamente en los tiempos del reinado de nuestro Mesías no va a haber ni pobre, ni menesteroso, ni afligido, ni oprimido. Sin embargo, sabemos que virtualmente ahora estamos bajo su reino. Y aunque veamos otras cosas en la tierra, y aunque se le haya dado por un tiempo al príncipe de este mundo la potestad sobre la tierra, pero sabemos que nuestro Señor Jesús ya tiene un reino. Y sabemos que en ese reino hay muchos pobres, muchos necesitados, muchos oprimidos. Y no lo estoy hablando tanto físicamente, porque tú puedes encontrar que hay mucha gente de este tipo, pero que no tiene nada que ver con Dios. Hay muchos que son necesitados y no se ven a sí mismos necesitados. Hay muchos que son oprimidos, pero a su vez cuando tienen oportunidad oprimen. No, está viendo la actitud de corazón, de espíritu del hombre, que por causa de Dios es pobre, necesitado y oprimido. Delante de esos es precisamente Dios a quien pone su mira. Y eso es un gran aliento para todos nosotros. Podemos voltear a ver al mundo y ver muchas injusticias. Podemos ver cómo el día de hoy el mundo ensalza a los depravados y menosprecia y acusa a los que siguen a Dios. El día de hoy es una ofensa muy grande. La ofensa más grande es decirle a alguien fanático, ¿no? Claro, yo no dudo que hay fanáticos que no ven nada, que son personas que hacen muchas locuras, ¿no? Pero se confunden y la gente habla también de fanáticos como aquellos que tienen una convicción. Y como dice, y dirán, y los acusarán diciendo muchas mentiras de ustedes, ¿no? Ese es el punto. Bien, ¿tú estás necesitado? Y no solamente hablo de dinero, ¿tú te sientes a ti mismo necesitado? ¿Sabes qué? El sabernos necesitados y que no podemos cumplir con nuestras propias necesidades es algo que no nos gusta a nosotros. Sobre todo cuando sabes que tienes luego pendientes, compromisos y cosas y a veces no puedes tener lo que necesitas para poderlo suplir. Pues a nadie nos gusta eso. O a veces te sientes con poca sabiduría para poder afrontar una situación y sabes, y sientes que no la tienes, y sientes que a lo mejor cuando hablas la riegas, ¿no? Entonces, déjame decirte una cosa. Si tú te sientes necesitado, delante de Dios, la necesidad es el estado ideal del alma. Sí. El sentirte pobre, menesteroso, es el estado que Dios busca para poder hacer su trabajo en tu vida. Simple y sencillamente, ¿cómo cambian las oraciones cuando tú estás necesitado o cuando tú no te sientes necesitado? Cuando hay un alma necesitada, las oraciones dejan de tener aquellas largura, dejan de ser rimbombantes, dejan de ser llenas de clichés, dejan de ser de frases que se repiten vanamente y se convierten en oraciones profundas de corazón, en oraciones
donde el gemido y el murmullo forma parte importante de ellas, ¿no? Esas oraciones, como una oración que vamos a ver ahorita, son las que inmediatamente atiende nuestro Creador. Veamos algunas oraciones como estas. En el 1 Samuel 1, 10 al 13, ustedes conocen muy bien esta oración de Ana. Dice ella, Ana, es decir, Ana, me refiero a la mamá de Samuel, ¿no? Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignaras a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, el sacerdote de ese momento, estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Vemos cómo aquí Ana se sentía necesitada, y al hablar de que lloró amargamente, no quiere decir que ella guardaba algo contra alguien, sino que era un peso de sufrimiento, de frustración, de necesidad acumulado a través de los años, y que en ese momento salió. Dios la llevó a que ese peso la llevara a tener una oración en donde curiosamente no se oía su voz, pero en su corazón, con los gemidos de su corazón, ella oró y Dios la escuchó. Elí la tuvo por ebria. Dios tuvo esa oración como uno de los hermosos tesoros y lo puso acá. Guió al escritor de Samuel a escribirla, algo que nadie escuchó, pero que Dios sí escuchó. Salmo 34, 11, 6, me gusta mucho este salmo. Habla de un pobre, dice, o de una persona que se consideraba pobre, el rey David. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Esta es otra oración en donde un pobre es oído, un necesitado, y Dios le responde. Y en Lucas 18:13, cuando habla del publicano y del fariseo, Jesús dice, imagínate la oración del publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre no solamente se sentía necesitado, sino aún indigno de llegar delante de Dios. Y entonces no se acercó a la primera fila, sino de lejos, con temor y reverencia, diciendo: por si Dios escuchara esta oración y perdonara mi maldad, de la cual soy consciente. Entonces él decía: Dios, no te pido por más, no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada que exigirte, sino simple y sencillamente sé cuál es mi estado espiritual, sé que mi estado espiritual es de un necesitado, así que por favor, sé propicio a mí. ¿Y qué quiere decir eso? Acércate a mí. Por favor, ayúdame. Y bien, pues dice la segunda parte de este versículo: y al afligido que no tuviere quien le socorra. Ana no tenía quien le socorriera. Ese pobre que clamó, tampoco. Y este publicano, no. Aquel que podía haberle alentado para poder seguir, para poderlo acercar a Dios y decirle, oye, no, Dios también te puede perdonar. No hay justo ni aun uno. Era un fariseo que, lejos de tener compasión de él, lo menospreciaba y decía: Dios, gracias porque no me hiciste como este, ¿no? Entonces, ese publicano no tenía a nadie que les socorriera. Bueno, pues a esos que saben que no tienen ningún recurso que los pueda socorrer, a esos son los que a Dios escuchan.
El mundo te enseña lo siguiente y se maneja erróneamente el concepto en donde se dice que Dios ayuda a aquel que primero se ayuda a sí mismo, ¿verdad? Tan famosa la frase esa que además mucha gente te dice que te afirma que está en la Biblia y es lo único que no está en la Biblia. Dice, ayúdate. ¿Qué no dice la Biblia? Ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Siempre lo te dicen así, ¿no? O ¿qué no dijo Jesús? Ayúdate que yo te ayudaré. Pero no es así. Al contrario, en este versículo vemos que ese afligido que no puede socorrerse por los demás ni por sí mismo es aquel a cual Dios lo ayuda. Dios no va a tardar en salvarlo, y de esa manera Dios muestra su poder y su gloria en el mundo. Imagínate que tú te salvaras por tu propia fortaleza, por tu propia fe, por tus propias obras. ¿No estaría el cielo cargado de orgullosos? Sin embargo, vemos una escena en el cielo en donde los ancianos, los más prominentes de todos aquellos que fueron salvados, aventaban sus coronas y reconocían que el que había hecho el trabajo era el Cordero, era Dios. 3 versículos para entender un poquito más esta idea. En 1 Samuel 2:8 seguimos con el tema de Ana. Y una vez que a Ana Dios le respondió, le dio a Samuel, Ana canta un precioso himno de alabanza, que dice, Él levanta hablando de Dios, y hablando de esa justicia que es muy difícil de entender cuando estás en medio de la prueba, pero cuando Dios te saca, te maravilla ver cómo Dios hizo su obra. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar, o sea, del basurero, exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas al mundo. ¿Quién pone las leyes? ¿Quién pone lo que sostiene la tierra? Dios. Pues el mismo que hizo las leyes, tanto físicas como morales, como espirituales, es el mismo que tiene poder para sacarte del estado donde estás, si tú buscas a Dios, y lo buscas sinceramente, llevarte alto, llevarte cerca de Él, ser propicio a ti. Salmo 12:5 dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Dios no se tarda en escuchar el gemido de uno de sus hijos necesitados. Isaías 25:4 también nos habla de esta relación entre un siervo pobre y necesitado y un Dios todopoderoso. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, y vamos a ver cuál es el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como el turbión contra el muro. Fíjate qué interesante. Me dice Google que no entiende, no entiende. Dice, fortaleza al menesteroso. El necesitado va a tener una fortaleza que es Cristo en su aflicción. Refugio contra el turbión. ¿Cuál es el turbión? Pues es la actitud violenta del hombre en contra de la iglesia, en contra del Hijo de Dios, de los hijos de Dios, mejor dicho. O sea, no tenemos que temer porque nuestro refugio es Él. Sombra contra el calor. A veces nuestras pruebas no es una persecución o algo que nos dé miedo, sino simple y sencillamente que nos sentimos atascados, nos sentimos empantanados, que estamos en una misma prueba y nada sucede. Y empieza a fastidiarnos la situación de prueba que Dios nos trae. Es como si tuviéramos calor en el desierto. Bien, pues Dios es esa sombra contra el calor, ¿no? Y bien, pues seguimos con el versículo 13, que dice, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Aquí nos habla de una misericordia de un Dios y Rey fuerte para aquellos que son pobres y necesitados. Dice, porque tendrá misericordia del pobre y del menesteroso. Sabemos que la misericordia se utiliza
hacia alguien que no la merece. Por eso se llama misericordia, si no sería como un regreso de un favor, ¿no? Oye, como una recompensa también sería, ¿no? Cuando es misericordia habla de que aquel a que se le aplica la misericordia no hizo nada por tenerla. Ajá. Entonces, no hizo nada, sino y además no podría obtenerla por sus propios méritos. Es un gran consuelo encontrar que Dios es un ser que es incomparable en poder. Sí, hemos visto todo su dominio y todo su poder, pero también es incomparable en misericordia. Y lo más impresionante es que este poder lo inclinará a favor de los pobres en espíritu, para salvarlos de toda aflicción. ¿Estás afligido hoy por hoy? ¿Sabes? Acude al Señor. Reconoce que tú no puedes. Reconoce que tú lo necesitas. Si lo reconoces que tú lo necesitas, es que estás necesitado, ¿verdad? Si tú te sientes sucio, si tú te sientes no digno de Él, acuérdate del publicano. Sé propicio a mí, Dios. Ayúdame a mí a acercarme a ti. Ese es un punto muy importante. Dice, salvará la vida de los pobres. Todos los hombres, vamos a hablar de la situación, quién es pobre y quién es no, y quién no. Ajá. ¿Quién es pobre para Dios y quién no? Bueno, déjame decirte que primero, todos los hombres somos pobres delante de Él. Todos los hombres, es más, somos más que pobres, somos nada delante de Él. Ahora, la humanidad desde aquí abajo se ve como la realizadora de grandes proezas. Se ve un poquito parecido a como fue aquella primera civilización que se formó, en donde, aquellos primeros tiempos en donde estos hombres construyeron la Torre de Babel y empezaron a verla tan alta que pensaban que iba a llegar al cielo. Ajá. Sin embargo, al mismo tiempo, mucho más alto que el horizonte se encuentra, como dice el Salmo, dice un himno, más alto que el horizonte, se encuentra la mirada de alguien, la mirada de Dios, el cual ve esas proezas, entre comillas, las ve como vilezas. Y esos grandes monumentos que hacemos, los ve como pequeños monumentos de orgullo, que al menor de los suspiros se derrumbarán. Sin embargo, Él también asimismo ve con misericordia a todos aquellos que reconocen en sí mismo no tener nada. Y entonces, al reconocerse así, van a confiar completamente en la bondad y en la misericordia de su Creador. Tal como lo vimos en la parábola del publicano. El publicano se reconoció a sí mismo en su estado y lo llevó esto a ser escuchado y atendido antes que el orgulloso fariseo. En resumen, todos somos pobres, pero la gran diferencia es reconocerlo. Dice Isaías 66:2, dice Dios, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿Qué tenemos que ofrecerle a Dios si todas las cosas las hizo Él? Pero al que mira es al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra, que lo honra, que se sabe que es necesitado, que se sabe que es pecador. Bien, terminamos con el versículo 14. Fíjate qué interesante. De engaño y de violencia redimirá sus almas, o sea, rescatará sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Aquí se me imagina el engaño y la violencia yendo como dos fieras, dos cazadores tras el alma del menesteroso, tras el alma del débil. Sin embargo,
Déjame decirte que Jesús, el buen pastor, que además es celoso de sus ovejas, defenderá a la más débil, aún a la más débil de sus ovejas. Me recuerda un poquito a David, cuando él comentaba acerca de cómo él iba corriendo tras el oso y tras el león para matarlos y rescatar a la oveja de sus fauces, ¿no? De la misma manera, nuestro Señor no escatimará ningún recurso para podernos rescatar. Ahora, aquí habla del engaño y la violencia. Y déjame decirte que el engaño y la violencia son dos armas que habitualmente utiliza Satanás, nuestro enemigo. Es más, Jesús mismo lo describió a nuestro enemigo como homicida desde el principio. Él dijo, él ha sido homicida desde el principio. Y como padre de mentira. La violencia y el homicidio reflejados. Y la mentira reflejadas. Ajá. Muchas persecuciones han sido puestas por Satanás. Y también el engaño de este mundo para poder hacer flaquear a muchos, inclusive a los mismos de la iglesia, ha sido puesto por Satanás. Bien, pues sabiendo que esto lo tiene nuestro enemigo, no debemos de ignorar el poder de estas armas contra nosotros, sino que esto nos debe de llevar a depender aún más de nuestro buen pastor para poder obtener y estar cerca de él para obtener el socorro a tiempo. Dice 2 de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces vemos cómo este buen pastor libra de las armas más poderosas del enemigo a sus ovejas. Y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. ¿De qué nos habla la sangre en la Biblia? Nos habla de la vida, ¿no? Porque en la sangre está la vida. La vida de la carne está en la sangre, dice Levítico. Así que podemos ver a través de la historia que los grandes generales, reyes, los grandes tiranos han considerado como de poco valor la sangre de sus súbditos. Y a ellos no les importa mandarlos como carne de cañón al campo de batalla con tal de defender sus propios intereses de poder. Creo que si ustedes conocen la historia de cómo han comenzado la mayoría de las guerras, la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, la Segunda Guerra, el tratar de demostrar la hegemonía, el poder, y no les importa mandar a millones de soldados al campo de la batalla. Cada uno de ellos, que puede parecer en esos grandes mapas como un puntito, pues ese puntito habla de miles de hombres que además mantienen a miles de familias, ¿verdad? Bueno, pues a ellos no les importa eso, ¿no? Sin embargo, por el contrario, este rey de reyes, que estamos hablando que es bueno, considera de gran precio la sangre de sus siervos, es decir, la vida de sus siervos. Él mismo, nuestro rey, a diferencia de los grandes reyes que se ponen en el cuartel más escondido y más seguro, a diferencia, nuestro rey va delante de nosotros. Y además, sabes que él ha sido el primero en derramar su sangre. Él no ha escatimado ni su propia sangre por todos nosotros. Él es el primero que nos salvó. Y él, cuando alguien necesariamente tiene que derramar su sangre por causa de su nombre como mártir, entonces Jesús lo considera como algo de gran estima y lo pone en alto. Terminamos esta parte con el Salmo 116, versículo 15, que ese es un versículo de mucho aliento. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Así que, bien, pues, gracias a Dios que tenemos este rey bondadoso, este rey que está al tanto de la vida de cada uno de sus súbditos y no menosprecia ni aún al más débil, aún al más necesitado, sino lo tiene en igual estima que los demás. Pues con todas estas verdades que vemos en la palabra, en este salmo, pues
Esto nos debe de alentar a servir con este agradecimiento de nuestra vida a este gran rey. Vamos a ver en el siguiente versículo cómo este gran rey vivirá y se le dará cosas tan hermosas, tan valiosas como el oro de Sabá. ¿Y qué es precisamente lo que significa esto, ¿no? Bien, pues terminamos aquí. No sé si haya alguna comentario. Sí, A mí estos versículos me recordaban un poco las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Ajá. ¿No? El pobre de espíritu. Sí. Sí. Bienaventurados son los que sufren ahorita, y sobre todo y especialmente los que sufren por causa del reino de Dios, ¿no? Y vemos que mucha gente sufre persecución, y hoy en día sufre aún persecución por causa de esto, ¿no? En China, en los años 40, en una universidad, se le pedía, cuando entró el comunismo, se le pedía a los estudiantes, había muchos estudiantes cristianos. China tuvo una explosión de cristianismo antes de que llegara Mao. Y bueno, ahora hay más, ¿no? Pero se le pidió a todos los estudiantes, para saber quién estaba con el nuevo régimen y quién no, se le pidió que llenaran un cuestionario. Era un cuestionario que tardabas como 2-3 horas en llenarlo, muy, muy aturdidor, cansaba al estudiante, y hacía preguntas absurdas como que cuántos cuartos tienes en tu casa, tienes mascota o no, cuántos años tienen tus papás, en fin. Pero la última pregunta era: ¿estás de acuerdo con todo lo que dice el nuevo régimen? Y ahí agarraban a los estudiantes cansados, ¿no? Ya, pues ponle que sí, ¿no? Pero resulta que los cristianos dijeron no. Y entonces, aproximadamente de toda la escuela, no me acuerdo, vamos a poner una cifra, eran aproximadamente 500 los que pusieron no estoy de acuerdo. Pues en esos 500 de toda la universidad, el gobierno puso su mira en esos y empezó a acosarlos, a los que dijeron que sí estaban de acuerdo, y a aquellos que sí estaban, había algunos que sí estaban de acuerdo con el régimen y otros que no querían tener problemas. Pues dijeron: ok, si tú estás de acuerdo con el régimen, vas a hacer lo que nosotros querramos. Entonces, ellos eran constantemente acosados por sus compañeros de escuela a dejar la fe, para dejar la fe y unirse al nuevo régimen. Estos cristianos se mantuvieron firmes y empezaron a orar. Primero empezaron a orar a las 7 de la mañana, antes de que empezaran actividades, pero los descubrieron y hacían todo para poder evitar que oraran. Pues llegaron a orar hasta las 4 de la mañana, con tal de no ser descubiertos. Tiempo después hicieron el mismo cuestionario, y las autoridades estaban completamente confiadas de que el número de disidentes, o sea, de cristianos, iba a bajar. No, se mantenía igual. No había reducido en absolutamente nada. Y entonces tuvieron que implementar medidas todavía más drásticas hasta que terminaron con la muerte de estas personas, ¿no? Pero es esos, precisamente, yo me imagino una vez cerrando sus ojos a esta vida, lo hermoso, cómo han de haber visto el aspecto hermoso de su Salvador, ¿no? Bien, pues terminamos con esto.